Buenos días, muchas gracias por acudir a esta convocatoria al Consejo Económico y Social de Castilla y León para la jornada de debate que ha organizado, que ha convocado Comisiones Obreras de Castilla y León sobre el futuro de la movilidad, el transporte y sus infraestructuras en Castilla y León. Quiero agradecer a Comisiones Obreras de Castilla y León, a su secretario general, Vicente Andrés, la decisión de presentar aquí, además, un documento que ha preparado el sindicato para su conocimiento por el Consejo Económico y Social, por distintas formaciones políticas y poderlo estudiar, analizar, debatir en la sede del Consejo. Quiero muy brevemente anunciar que el Consejo Económico y Social mañana constituirá un nuevo grupo de trabajo que ha decidido la Comisión para la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, un grupo dedicado al transporte, la logística y la conectividad, que va a seguir avanzando en varias líneas que viene desarrollando el Consejo. La primera de ellas, la relativa al corredor atlántico, vinculado al grupo existente ya desde hace tiempo a nivel europeo, que es la RTA, la Red de Consejos Económicos y Sociales españoles y franceses, que junto con algunas entidades portuguesas estamos trabajando desde hace tiempo en esa materia. El Consejo Económico y Social de Castilla y León es el relator de los documentos y vamos a seguir avanzando en ese proyecto de impulso del corredor atlántico desde el ámbito de la participación social. Y el segundo, el relativo a las infraestructuras, a los servicios, a la cultura del transporte y la conectividad, que debe ser relanzada, modernizada, renovada en el contexto de nuestra comunidad, y ese grupo específicamente en este nuevo contexto socioeconómico va a analizar con detalle estos aspectos para ir generando nuevas propuestas, recomendaciones y documentos en debate interno y para las administraciones con competencias. Por tanto, la recepción hoy de este documento elaborado por comisiones es sin duda una magnífica noticia. Va a ser incorporada ya desde mañana al debate de ese nuevo grupo y, por tanto, va a ir enriqueciendo con sus contenidos y propuestas el trabajo participativo y de debate que se va a desarrollar, que se va a incentivar e intensificar en nuestro Consejo. Y sin más, le cedo la palabra a Vicente Andrés. Gracias. Bueno, pues nada, buenos días. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Gracias al consejero, gracias a María, perdón, corrijo, al candidato del Partido Popular, de procurador por León, y a María, que es también candidata a procuradora por Valladolid, por Unidas Podemos. Bueno, se trata de presentar solamente al compañero Carlos López, que es el ponente de la propuesta sindical, que es compañero, un experto, un técnico del sindicato, además de sindicalista avezado, que ha tenido responsabilidades históricas en el sindicato. Ahora está acompañando en las tareas de asesoramiento en materia de infraestructuras, es miembro de una comisión de trabajo en el CES y él es el que hará la exposición en la sala. Y ahora una breve sinopsis ante vosotros para conocer por dónde van las líneas generales de nuestra propuesta, que hemos decidido presentarla en el CES porque nos parece que es el lugar más adecuado en estos momentos para hablar de infraestructuras y de comunicación, puesto que el CES es muy activo, con el CES de Castilla y León, con otros CES de Europa y también de España, y nos parecía que era la casa más adecuada para debatir este tema, que en definitiva lo que hace Comisiones es poner encima de la mesa a los partidos nuestras propuestas de creación de una red de cercanías y de corredores de cercanías en nuestra comunidad autónoma, para vertebrar nuestra comunidad autónoma, para facilitar la movilidad desde la perspectiva de la sostenibilidad y el medio ambiente. Y bueno, pues en definitiva eso es lo que, como digo, hoy venimos a presentar aquí, para que los partidos puedan conocer y puedan incorporarlo en sus debates, incorporarlo en sus discursos y, si es posible, en su acción del Gobierno, porque desde luego entre los cuatro que están aquí seguramente es donde se vaya a conformar
el gobierno. Ahora hay dos, hay otros dos partidos, el Partido Socialista y Ciudadanos, que entrarán, supongo, en breve por esta puerta y podrán también atenderos. Sin nada más, doy la palabra a Carlos, luego María y Juan Carlos, por el orden que quieran. Bien, buenos días, encantado de poderme dirigiros a vosotros. Yo creo que muy brevemente, lo fundamental que desde Comisiones Obreras estamos proponiendo es poner el acento en el transporte. Siempre el debate en este país ha sido en el entorno de las infraestructuras y sobre todo en el entorno de las grandes infraestructuras. La construcción de alta velocidad, la construcción de vías de gran capacidad para la carretera, ¿no? Y hemos ido olvidando qué es lo que realmente son las necesidades de las personas, ¿no? En Castilla y León ocurre la paradoja que las grandes infraestructuras están pensadas en conectar Madrid con la periferia atlántica, fundamentalmente, cuando la mayoría de los desplazamientos de las personas y la mayoría de los desplazamientos de las mercancías se producen de forma interna. Y nunca se ha pensado en la planificación desde ese punto de vista, que la mayoría de los movimientos, y esta es la gran contradicción, se produce dentro de la región. Comisiones Obreras apuesta por los servicios. Las infraestructuras ya están bastante bien dotadas. Tenemos más de 2.500 kilómetros de líneas ferroviarias, entre lo que es la línea de alta velocidad, las líneas de alta velocidad, el ferrocarril convencional y el ferrocarril de ancho métrico, lo que es la antigua FEBE, y tenemos más de 33.000 kilómetros de carreteras. No es necesario muchas más infraestructuras, lo que se necesitan es seguramente inversiones que mejoren la capacidad para transportar, inversiones que sirvan para facilitar a las personas y facilitar a nuestras empresas y al entorno económico el traslado de sus traslados y el traslado de sus mercancías. Y eso es fundamentalmente lo que pretendemos con la propuesta que hoy hemos lanzado en esta jornada. Y ello desde, yo creo que otra visión que es ineludible, y es que tenemos que ser respetuosos con un objetivo que ya creo que es de escala mundial, que es con la reducción del efecto invernadero, con la lucha contra el cambio climático, ¿no? Objetivos que están marcados desde la Unión Europea en diferentes programas, como el Fit for 55, para reducir antes del año 2030 el 55% de las emisiones de CO2, y objetivos que también están recogidos de una forma muy fundamental en todo lo que es el mecanismo de recuperación y resiliencia, de esos 700 y pico mil millones de euros que va a poner la Unión Europea en la lucha para el cambio climático dentro de ese mecanismo, y más de los 12.000 millones, casi 13.000 millones de euros que el Estado español va a recibir de esa cantidad para, en el transporte también, o desde el transporte, luchar contra el cambio climático. Pues el transporte no deja de ser uno de los elementos dentro de la sociedad que más CO2 produce, ¿no? Nosotros ahí, dentro de estos objetivos, por tanto, poner, digamos, como prioridad el transporte y no las infraestructuras, y segundo, buscar la lucha contra el cambio climático, evidentemente en esa ecuación hay una variable que es destacada, que es el refuerzo del ferrocarril. Evidentemente, ¿por qué? La carretera, que es el modo preponderante de una forma además casi única, ¿no? Del orden del 95% del transporte, tanto de personas como de mercancías, se hace a través de este modo de transporte en Castilla y León. Es el que más CO2 produce, y por tanto, para poder variar esta situación, tenemos que potenciar los otros modos de transporte, y fundamentalmente, puesto que aquí estamos hablando siempre de transporte terrestre en Castilla y León, que es una evidencia prácticamente porque el aéreo es muy pequeño y no hay otro tipo de transporte marítimo ni fluvial, para poder rebajar esa cuota de CO2 tenemos que apostar por este modo de transporte. Y ahí hay dos cuestiones que son fundamentales, ¿no? Lo que acaba de decir Vicente, ¿no? El pensar al estilo de lo que ya se han hecho en otras comunidades autónomas, en otras regiones de este país, como Cataluña o como Andalucía, de tener, incluso en el campo de las competencias, todo lo que tiene que ver con la gestión del transporte también ferroviario en Castilla y León,
y ir a un modelo de cercanías de Castilla y León donde, aparte de los corredores de cercanías, el existente entre León y Matallana en la red de ancho métrico, el que nosotros proponemos entre Palencia, Valladolid y Medina del Campo en la línea convencional, pues todo el resto de los movimientos del transporte regional en Castilla y León en un solo, digamos, con una sola dirección de mando a través de un convenio que tendría que firmar la Junta de Castilla y León con el Ministerio de Transporte. Y eso además nos llevaría a que, gracias a la capilaridad o cierta capilaridad que tiene esta red, ¿no?, que tiene más de 180 estaciones, de los cuales más de 160 están en el ámbito rural, y por tanto también puede ser una buena pieza para utilizar en la lucha esta que estamos hablando de la despoblación, con digamos, con otro tipo de gestión, poder llegar a incrementar el número de servicios ferroviarios en nuestra región, ¿no? Y la otra gran parte, digamos, reto es aprovechar todo lo que nos ofrece la red básica del corredor atlántico a su paso por Castilla y León, que con la ampliación hacia Asturias y hacia Galicia recoge una gran parte de lo que es la red convencional, ¿no? Ahí hay que hacer, sí que es verdad, algunas cuestiones de infraestructura, pero sobre todo, y lo que es más importante, lo que tiene que haber es un compromiso por parte de todos los actores de ver cómo se traspasa cuota de mercado desde la carretera en el transporte de mercancías hacia el ferrocarril. Y ahí nos ofrece una gran oportunidad, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el corredor atlántico. Esas quizás serían las dos cuestiones más importantes, pero también entraría todo lo que tiene que ver con la gestión del transporte por carretera, sobre todo el transporte de personas, en el que se tiene que llegar a una gestión integrada entre lo que es la carretera, los servicios regulares por carretera y lo que es el ferrocarril. Yo creo que eso le daría, sobre todo al ámbito rural, una mayor capacidad, un mejor nivel de servicios y sobre todo, digamos, una serie de medidas que los ciudadanos iban a estimar como medidas favorables para ese entorno, ¿no? Y yo creo que es ahí donde Comisiones Obreras pone el acento y es donde quiere, de alguna forma, centrar el debate. Esperamos que los partidos políticos que hemos invitado recojan este guante y se pongan después, a partir de en función de los resultados de las elecciones del próximo día 13 de febrero, se pongan manos a la obra y lleguemos en este camino a algo que estimamos que es necesario y que va a ser bueno para la comunidad. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Consejo Económico Social por albergar en esta sede este debate y también, por supuesto, a Comisiones Obreras por invitarnos a participar y debatir sobre una cuestión tan fundamental como es la movilidad, el medio ambiente y el futuro de las infraestructuras en este sentido en Castilla y León. Desde Unidas Podemos hay que decir que coincidimos en su mayor parte con el documento que ha entregado Comisiones Obreras como propuestas. Estoy hablando del diagnóstico de la situación del transporte en esta comunidad y también con algunas de las soluciones que se plantean para llevar a cabo una mejora en el mismo. En cuanto a los objetivos que vemos fundamentales desde Unidas Podemos en este ámbito, en primer lugar está, como no puede ser de otra manera, intentar que no haya un impacto medioambiental tan nocivo del transporte en nuestra tierra. Estamos hablando de que el 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen por el transporte y, por tanto, tiene que haber alternativas para poder intentar que esto se modifique a través del fomento de distintos transportes que sean más sostenibles. Y, en segundo lugar, el segundo objetivo fundamental, consideramos también que tiene que ser el transporte como una herramienta que vertebre la comunidad desde el punto de vista social y desde el punto de vista de asentamiento de la población. Es decir, que por un lado evite la despoblación, pero por otro lado también haya una buena comunicación entre los municipios cercanos. Yo creo que la buena noticia es que estos dos objetivos
pues imbrincan muy bien y se pueden llevar a cabo con tres soluciones o con tres cuestiones que vamos ahora a exponer en el debate. Consideramos que, en primer lugar, hay que apostar férreamente, de manera decidida y rotunda, por un transporte ferroviario desde el punto de vista de las mercancías y de la cercanía. También, en segundo lugar, vamos a hablar sobre los planes de movilidad sostenible en los entornos urbanos y los municipios del Alfoz. Como sabéis, yo soy concejala de Medio Ambiente actualmente en el Ayuntamiento de Valladolid, y la mayor inquietud que tienen los municipios del Alfoz es tener un transporte competitivo, un transporte público que permita a la ciudadanía moverse de manera segura y de manera limpia. Y, por tanto, creemos que esto tiene que ser liderado por la Junta de Castilla y León a través de un transporte metropolitano público. Y, en tercer lugar, como decía, una línea de actuación que consideramos que tiene que ser fundamental es la intermodalidad, es decir, hacer que los distintos medios de transporte que sean más sostenibles puedan estar bien organizados y bien orientados. Por tanto, y en definitiva, creemos que el transporte, la cuestión del transporte en nuestra comunidad autónoma, se trata no de intentar paliar los problemas de despoblación que tenemos actualmente, sino que sea realmente una herramienta de vertebración y que ayude a fijar población en este territorio. Así que muchas gracias. Bueno, pues por mi parte, como candidato del Partido Popular y, por tanto, hablando en nombre del Partido Popular, primero agradecer a Comisiones Obreras la iniciativa de presentar este documento y que haya invitado a los partidos políticos y también al Partido Popular a esta jornada. Por supuesto, al presidente del CES por acogernos en esta casa, que es la casa de todo lo que económico-socialmente compete a Castilla y León. Como dice María, realmente estamos de acuerdo más o menos todos en el diagnóstico. El transporte tiene que cambiar, tiene que haber un compromiso en el transporte con la sostenibilidad, con ese Pacto Verde Europeo del año 2019, y en ese sentido entendemos que venimos trabajando ya desde los gobiernos del Partido Popular, desde el gobierno de la Junta de Castilla y León, de forma intensa, sobre la base, como saben, de una ley de transporte de 9/2018 que nos dimos en la legislatura anterior a la que acaba de terminar, con el consenso de todos los partidos políticos, que busca un transporte rural de viajeros por carretera sostenible, moderno, eficiente, seguro, tecnificado, digitalizado y, desde luego, pues de calidad, ¿no? Estamos desarrollando, la Junta de Castilla y León está desarrollando este trabajo a través de ese mapa de ordenación del transporte, que es un decreto que va a llegar al presidente, al Consejo Económico y Social próximamente, es el siguiente trámite, y que sin duda ninguna estaremos muy atentos. Un mapa que ha sido muy participativo, donde hemos tenido pues contactos con toda la parte social, los sindicatos, la patronal, y desde luego con un diálogo político que también hubo, porque queremos que tenga el mismo consenso, o el Partido Popular quiere que tenga el mismo consenso que guió la ley de transportes, ¿no? Y que, bueno, va a desarrollar una revolución en el transporte que se producirá en estos próximos años, al año 23, fundamentalmente, donde termine el proceso de las nuevas concesiones, de un nuevo mapa del transporte de viajeros por carretera, del transporte de los pueblos, donde, como saben, el Partido Popular opta por buscar la gratuidad, la discriminación positiva del medio rural, de la gente joven, a través de distintas figuras que propone el Partido Popular en su programa, en orden a dar un transporte gratuito, un transporte bonificado a la juventud en el transporte metropolitano. El transporte metropolitano hemos trabajado de forma muy importante. Está instalado ya en Burgos, en Salamanca, en Valladolid, en León y en Segovia, con 71 millones de viajeros en lo que lleva de funcionamiento desde el año 2003-2005, dependiendo de cada ámbito metropolitano en el que se ha actuado, y que estamos precisamente con proyectos que hemos presentado a Europa para mejorar su tecnificación, su digitalización y, por tanto, su funcionalidad, y sobre todo a dar unos buenos servicios y a poder ser en las capas más necesitadas, vulnerables, personas mayores, jóvenes, con una práctica gratuidad para que la movilidad pública sea vía transporte público. Y en cuanto al tren, pues por supuesto que estamos totalmente de acuerdo que hay que aumentar la cuota de viajeros por tren y de mercancías por tren. Sabe Comisiones Obreras que siempre hemos defendido su plan de cercanías Palencia, Valladolid, Medina del Campo, que presentamos conjuntamente a los gobiernos de España, pero que ha tenido poco eco en los gobiernos de España, un cierto eco en el gobierno anterior y un nulo eco en el gobierno actual. Nos preocupa, en este sentido, y con esto termino, al Partido Popular le preocupa lo que se cierne en las estrategias y en la planificación normativa del Gobierno de España, porque tenemos tres instrumentos que son la estrategia de movilidad pública, que se va a presentar próximamente, la ley de movilidad también sostenible y financiación del transporte, y la estrategia indicativa de renovación de las infraestructuras de transporte. Estos tres instrumentos, dos estrategias y una ley,
no apuntan al medio rural, solo apuntan a el ámbito urbano y conurbano, es decir, al ámbito del Alfoz. No tienen en cuenta el medio rural, y no tienen en cuenta el medio rural en el materia del ferrocarril. Y además vemos con mucha preocupación que se basa en buscar solamente la eficiencia económica de las rutas del transporte, tanto del ferrocarril como de los autobuses de concesiones públicas del Estado. Busca solo la eficiencia económica. No, la eficiencia no solo tiene que ser económica, tiene que ser también ambiental y tiene que ser también social. Hay que buscar la cohesión territorial y social. Los pueblos tienen derecho a los modos de transporte, a todos los modos del transporte, y vemos cómo el modo de transporte ferroviario parece que apunta a no estar en los pueblos, a ser solo un modo ferroviario de nudos principales y desde luego donde tiene una difícil cabida, según esos principios, el propio corredor de cercanías que ha abanderado siempre comisiones con el apoyo de las Cortes de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León y de todos los partidos políticos. Por tanto, hay una serie de nubarrones en el horizonte estratégico y normativo del Gobierno de España que esperemos que se disipen, no en contra del medio rural, porque desde luego estarían en contra de Castilla y León. Y nada, agradecer nuevamente la participación y estamos encantados de colaborar. Muchas gracias a todos. Vamos a empezar ya la jornada a las 10. No sé si quieres atender alguna pregunta, si te formulan, pero brevemente para poder empezar en directo. ¿Alguna pregunta a Carlos Julio, por favor? Pues muchísimas gracias de nuevo por acudir a la convocatoria y empezamos la sesión a las 10. Gracias.